Bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, rebosante de energía positiva y por supuesto, con ganas de sumergirnos en el fascinante y a veces enredado mundo de nuestras celebridades más queridas. Porque, seamos francos, a quien no le gusta un buen chismorreo, una mirada entre bastidores a los últimos dramas, las relaciones amorosas, las rupturas inesperadas y en general, el fascinante culebrón que es la vida de los famosos. Exacto. A todos nos encanta. Y hoy, mis chismosos y chismosas favoritos, tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les apasiona, un tema que ha inundado mis redes sociales con peticiones. Redoble de tambores, por favor. Exacto. Vamos a hablar de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dímelo ya. Pues bien, abróchense los cinturones porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en la relación de estos dos bombones turcos, en los rumores que los acechan como sombras persistentes, en las indirectas que se lanzan, y sobre todo, en el clamor ensordecedor del fandom mundial que suplica, con la pasión de un Romeo desesperado, una reconciliación. Porque, admitámoslo, ¿quién no amó su química explosiva en asteriscos en Calcap Masterisco? Era palpable, real, nos hacía creer en el amor verdadero, ese que te hace suspirar y que te recuerda que quizás el príncipe azul sí existe. Y luego, ¡pum! Se acabó. Un jarro de agua fría para nuestros corazones románticos. Pero, ¿realmente se acabó? ¿Es este el final de la historia, o hay un capítulo más por escribir? Esa es la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y la que hoy, con lupa en mano y con la ayuda de mis fuentes, intentaremos acercarnos un poquito más a la respuesta. Pero antes de que me lance de lleno al chismorreo intenso, al análisis exhaustivo de cada mirada, cada gesto y cada publicación en redes sociales, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, fácil y me hace muy feliz. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre celebridades, moda, belleza, viajes y un montón de cosas más. Prometo que no se van a arrepentir. Aquí siempre encontrarán contenido interesante, entretenido y, sobre todo, con una buena dosis de chismorreo de calidad para pasar un buen rato. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el mundo Hande y Kerem. A ver, ¿por dónde empezamos? Es como desentrañar un ovillo gigante con hilos que se entrelazan, se separan y vuelven a unirse. Para aquellos que no estén tan al tanto, recordemos un poquito el contexto. Hande Erzel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de grabación de Asteriscos en Calcap Masterisco, una serie turca que fue un éxito rotundo a nivel mundial. Un auténtico fenómeno. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat cautivó a millones de espectadores, que se enamoraron de su química, sus altibajos, sus momentos tiernos y sus discusiones apasionadas. Y es que la química entre ellos era innegable, más fuerte que el pegamento. Tanto así que traspasó la pantalla, convirtiéndose en un auténtico torbellino de rumores y especulaciones. Poco después de que la serie comenzara a emitirse, los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular con la fuerza de un huracán. Al principio ambos lo negaron rotundamente con la profesionalidad de un actor experimentado, diciendo que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química era producto de la magia de la actuación. Pero como dice el dicho, donde fuego hubo, cenizas quedan, y donde hay una química así, es difícil ocultar la verdad por mucho tiempo. Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas, los gestos cariñosos, todo gritaba romance a los cuatro vientos. Finalmente, después de meses de especulaciones, de fotos robadas por los paparazzi, y de pistas cuidadosamente colocadas en sus redes sociales, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue la locura total. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos, y hashtags que inundaron el mundo virtual. Los fans estaban eufóricos como si hubieran ganado la lotería. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Se les veía felices, enamorados, radiantes, viajando juntos por el mundo, compartiendo momentos especiales con sus seguidores, dedicándose mensajes llenos de amor. Eran la pareja perfecta. La representación moderna de Romeo y Julieta, pero con un final feliz. Incluso muchos llegaron a pensar que terminarían casándose, que tendrían hijos preciosos y que vivirían felices para siempre. El final perfecto para una historia de amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las luces son brillantes pero también cegadoras, la felicidad no dura para siempre.
Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Que si discusiones acaloradas, que si celos enfermizos, que si agendas incompatibles, que si diferencias irreconciliables. En fin, la lista era larga y variada, alimentada por fuentes anónimas y por la imaginación desbordante de algunos. Y aunque ambos intentaron mantener la calma, negar los rumores y mostrar una imagen de unidad, al final, la noticia confirmada llegó como un trueno en una noche de verano: Andercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Otro baldazo de agua fría para los fans, que vieron cómo su sueño se hacía añicos. La decepción fue generalizada, un auténtico tsunami de tristeza. Muchos se preguntaron qué había salido mal, dónde se había roto el hechizo, qué había matado el amor. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer como setas después de la lluvia. Cada uno tenía su propia versión de la historia, su propio análisis de los hechos, su propio culpable. Algunos decían que la fama y la presión mediática habían sido demasiado para ellos, que el escrutinio público había minado su relación. Otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus personalidades chocaban y que sus caminos debían separarse. La verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que realmente ocurrió, que detonó la ruptura. La historia oficial, al menos, sigue siendo un misterio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el drama se intensifica y donde la esperanza renace como el ave fénix. Porque a pesar de la ruptura, los rumores de una posible reconciliación nunca han cesado. Se han mantenido latentes, como una llama que espera ser reavivada. Hande y Kerem han sido vistos en varias ocasiones en los mismos lugares, aunque siempre por separado, con la cautela de un gato que acecha a su presa. Además, algunos fans han notado que se siguen mutuamente en redes sociales y que, de vez en cuando, se dan me gusta en las publicaciones del otro. Un simple me gusta que desata pasiones y que alimenta la esperanza de una reconciliación. ¿Será una simple cordialidad entre ex, un gesto de cortesía para mantener las apariencias? ¿O habrá algo más detrás de todo esto, un sentimiento que aún late con fuerza, una conexión que no se ha extinguido por completo? Y ahora vamos a hablar de lo que ustedes aman, las indirectas. El plato fuerte del chismorreo. Se dice, se rumorea, se comenta que tanto Hande como Kerem han lanzado algunas indirectas a través de sus redes sociales, ya sea a través de canciones con letras sugestivas, frases enigmáticas que dan que pensar, o imágenes que evocan recuerdos del pasado. Por supuesto, esto no está confirmado, aquí no hay pruebas irrefutables. Podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad sin importancia. Pero como dice el dicho, el que busca encuentra, y los fans más acérrimos de la pareja, los que siguen cada uno de sus movimientos con la devoción de un creyente, han encontrado varias pistas que, según ellos, apuntan a una reconciliación inminente. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en su Instagram con una frase que decía: a veces, las segundas oportunidades son mejores que las primeras. Bomba. Declaración de intenciones. Mensaje subliminal. ¿Casualidad? No lo creo, dicen algunos fans, que interpretan la frase como una clara alusión a su relación con Kerem y como una invitación a darle una segunda oportunidad. Y es que la frase coincide con el clamor popular que pide a gritos que Hande y Kerem le den una segunda oportunidad a su relación, que revivan la magia que los unió y que demuestren que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por su parte, Kerem también ha sido objeto de especulaciones y análisis exhaustivos. Recientemente publicó una historia en Instagram con una canción de amor de fondo, una balada romántica que te llega al alma. Y aunque no mencionó a nadie en particular, ni etiquetó a Hande, muchos interpretaron que la canción estaba dedicada a ella, que era una forma de expresar sus sentimientos y de enviarle un mensaje en clave. ¿Será cierto? ¿Estará Kerem arrepentido de la ruptura y dispuesto a luchar por recuperar el amor de Hande? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que la química entre Andercel y Kerem Bürsin es innegable. Una fuerza de la naturaleza. Incluso después de la ruptura, se puede sentir una energía especial entre ellos, una conexión que trasciende la distancia y el tiempo. Y esto es algo que los fans no han dejado de notar, que se percibe en cada foto, en cada entrevista, en cada gesto. Por eso, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos, alimentada por la nostalgia, por el deseo de verlos juntos de nuevo y por la creencia de que su amor es más fuerte que cualquier adversidad.
Y es que, admitámoslo, Andy y Kerem hacían una pareja preciosa, de esas que te hacen creer en el amor. Eran guapos, talentosos, exitosos y sobre todo, se notaba que se querían de verdad, con la intensidad de un primer amor. Por eso es comprensible que los fans no quieran renunciar a la idea de verlos juntos de nuevo, de presenciar su reconciliación y de celebrar su amor. Ahora bien, ¿qué opino yo de todo esto? Pues sinceramente creo que la relación entre Andy y Kerem es asunto de ellos y de nadie más. Son adultos, son libres y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin presiones ni injerencias externas. Si deciden reconciliarse, me alegraré mucho por ellos, porque creo que se merecen ser felices y porque su amor ha inspirado a muchos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaré, porque cada uno sabe lo que es mejor para sí mismo y porque a veces es mejor dejar ir que aferrarse a algo que ya no funciona. Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas y que tomen la decisión que sea mejor para ellos, independientemente de lo que piensen los demás. Pero como fan del chismorreo que soy, no puedo evitar sentir curiosidad y preguntarme qué será lo próximo que veremos de esta pareja. ¿Habrá reconciliación? ¿Seguirán siendo solo amigos, manteniendo una relación cordial y profesional? ¿O nos sorprenderán con algo completamente diferente, quizás con nuevos amores o con proyectos profesionales que los lleven por caminos separados? El tiempo lo dirá y yo estaré aquí con mi lupa en mano para contárselo todo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en asteriscos en Calcap asterisco hasta los rumores de una posible reconciliación. Hemos analizado las indirectas que se han lanzado a través de redes sociales, hemos debatido sobre la posibilidad de que vuelvan a estar juntos y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, lo que sí sabemos es que la química entre ellos es innegable, que la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos y que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, mis chismosos favoritos, y saber que les gusta este tipo de contenido. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que deberían reconciliarse y darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados, buscando la felicidad por otros lados? Los leo a todos con mucho gusto y me encanta saber sus opiniones. No sean tímidos y compartan sus pensamientos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chismorreo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena energía y de mucho chismorreo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.